Los datos clave de esta elección. Abel Martínez. Gracias, Joely. Lo dices muy bien, importante revisar los datos electorales, los datos políticos de México. Y para ello, damos la bienvenida a José Antonio Carrera, él es profesor investigador de la UAM Iztapalapa. Revisemos uno de esos primeros datos, un gráfico que nos muestra a la República Mexicana y cómo está gobernada en este momento. La mayoría de los estados, 21 son gobernados por Morena, que con el Partido Verde San Luis Potosí y Morelos con el PES suma 23, es decir, la mayoría de los estados están gobernados por Morena. ¿Eso qué representa en un escenario ya electoral de cara al 2 de junio? Pues es muy importante, Abel, porque recordemos que México es un país federal que tiene justamente para cualquier reforma constitucional, ahorita se hablaba de reformas constitucionales, se necesita no solo la aprobación de las dos cámaras federales, sino de al menos 17 congresos. En este momento, el partido en el gobierno tiene esa posibilidad de aprobar estas reformas y demográficamente tiene un peso electoral muy importante, porque como bien dices, no solo son los 21 de Morena, sino sumarle el del Verde y el del PES, que son partidos satélite a Morena, y por otro lado, PAN, PRI y voy a dejar Movimiento Ciudadano ahorita de lado, están justamente en estados que pueden ser también en algún momento perdidos. Movimiento Ciudadano tiene dos entidades fundamentales, que es Nuevo León y Jalisco, y eso demográficamente son muy significativas, y además pues con la presencia de Álvarez Maínez y de la fuerza que representa MC hacia 2030 son los dos grandes bastiones que tiene MC. Importante este dato que nos compartes, porque entonces se puede ver de dos maneras, ¿no? Si Morena en las gubernaturas que están en juego logra la mayoría, podría, en caso de alguna reforma constitucional, tener mayor facilidad de aprobación por parte de los estados, de los congresos. Pero si la oposición logra la mayoría, viene ahí un tema de resistencia, podríamos decirlo así. Exactamente. Ahora que decían hace unos minutos que la posible presidencia de Claudia Sheinbaum, el factor López Obrador de 2018 no consiguió la mayoría en la Cámara y no fue mayoría calificada. Ese escenario no se ve ahora. Ahora sí puede haber mayor pluralidad en el Congreso de la Unión, lo que obligaría a Morena a hacer algo que no hizo en este sexenio, que es negociar, que es generar consenso político. Vamos ahora con el segundo gráfico, y este es muy clave, es relevante, tiene que ver con los estados representativos por el número de ciudadanos que van a votar. Enlistamos 8, está Estado de México con 13 millones, Ciudad de México con 7.9 millones, también está Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León y Chiapas. ¿Cómo se tiene que mover este juego, José Antonio? ¿Sí se tienen que ganar todos, se tiene que ganar la mitad para que haya una tendencia el próximo 2 de junio? Es muy importante porque de las 32 entidades federativas, 8 concentran el 51% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. 2 están, por supuesto, como ya lo habíamos dicho, gobernadas por MC, una solamente por el PAN, que es Guanajuato, y lo demás es Morena. No hay que pensar que toda la entidad va a votar por esos partidos. No es como en Estados Unidos, que el voto se va, los votos electorales completos. Pero, sin embargo, estamos hablando demográficamente de un peso muy importante. En 2012, el entonces candidato Peña Nieto se concentró en esta zona de aquí y un poco en el norte. Casi no viajó al sur. Morena ha hecho mucho trabajo de tierra en toda la entidad, pero en estas entidades federativas particularmente tiene un peso electoral impresionante que por sí mismo le podrían dar el triunfo de la elección. Jugará un papel importante Jalisco y Nuevo León, que muy probablemente tengan un resultado diferente al de las otras regiones. Totalmente, porque Jalisco y Nuevo León, si bien hay campañas de localmente vota, sobre todo en Jalisco, vota por MC, pero a nivel federal por Xóchitl, en realidad son dos bastiones, como el proyecto de MC es a 2030, son dos bastiones que el voto va a estar tendiente a Álvarez Maínez. Es más, Jalisco en las encuestas serias ha rebasado a Álvarez Maínez a Xóchitl Gálvez. Bueno, eso es importante, habrá que ver si realmente se concretan esos resultados que se han apuntado, que se adelantan en estas encuestas. Cerramos con un tercer gráfico que tiene que ver con este segundo de los estados que son clave por número de ciudadanos que van a votar, y escogimos Ciudad de México. ¿Cómo está en este momento? 7 alcaldías son de Morena, 9 son de la coalición,
podemos ver una mayoría por parte de la oposición. Ahora, se habla y dice, por ejemplo, el candidato de la coalición a Ciudad de México, que Ciudad de México le dará el mayor número de votos a esa coalición a nivel nacional. Ahí está la división y también hubo lo que podríamos considerar como un voto de castigo en 2021. Totalmente. Sin embargo, yo diría que la Ciudad de México hay que tratarla con un poco más de pinzas porque, aunque es cierto que tiene 9 alcaldías la oposición, Coajimalpa ya, aunque es priista, ya está más cambiada a Morena. Y Gustavo Amadero e Iztapalapa concentran un tamaño, tamaño sociodemográfico muy importante. Por sí mismas tienen algo así como 4.8 millones de personas registradas para votar. Entonces, en realidad, vamos a volver a ver algo así como en 2021, en donde encontraremos alguna alternancia. Yo creo que Cuauhtémoc es una candidata a tener alternancia, porque además hay un factor muy importante, el factor Monreal en Cuauhtémoc. El factor Monreal en Cuauhtémoc en 18 en 21 jugó de este lado. Ahorita está su hija, abanderada por Morena. Entonces, la Ciudad de México va a ser un bastión muy importante en términos de peso demográfico para dar algún tipo de sorpresa. Yo creo que difícilmente veo una alternancia, pero sí una cercanía muy fuerte entre el candidato de la alianza y la candidata de Morena. Claro. Bueno, importante esto que mencionas y ya nada más para cerrar la pinza, entonces, cerradísimo el caso de Ciudad de México, uno de esos estados clave. Sí, cerradísimo. Desde 1997, que por primera vez pudimos votar en el Distrito Federal en ese entonces, ha sido una ciudad, yo no diría de izquierda, progresista, pro derechos, pro ambiente, pro animales, y entonces ahora ese progresismo puede jugar en contra del partido siempre gobernante. Es José Antonio Carrera y los datos clave de la elección de cara al 2 de junio, Yoli.